Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. VHS Podcast, episodio 14. Spider-Man, de Sam Raimi. Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de a qué hora lo están escuchando en el podcast. Muy buenas noches, ya nos habíamos presentado para los que nos están escuchando en vivo en la radio. Mi nombre es Nicolás Greco, quien me acompaña siempre y le digo muy buenas tardes, noches, días. Juan, ¿todo bien? Todo bien, Nico, ¿vos cómo estás? Todo bien, todo bien. Aquí hoy nosotros dos, en la mesa no está Rodri, pero nos está acompañando. Vamos a ver si sale bien de primera. Ahí ya escuché un ruidito, así que creo que nos está escuchando. Nico Barrio Nuevo, ¿todo bien, Nico? Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Ahí te escuchamos. Ahora te escuchamos bien, no hubo ningún inconveniente a la hora de presentarnos. ¿Todo bien? Todo bien por acá. ¿Ustedes cómo están por ahí? Todo bien. Listos, creo yo, para empezar a hablar un poquito de la trilogía de Spider-Man que ha marcado un antes y un después en las películas de superhéroes. Nosotros vamos como en orden, porque hemos hablado de las Batman de Tim Burton, que le dieron un cambio rotundo al personaje y a las películas de superhéroes y la mirada sobre los superhéroes a partir de esas películas más oscuras, más tirando al terror que a la comedia, que era lo que creían que eran los superhéroes hasta ese entonces. Bueno, luego cambiaron con las versiones siguientes de Schumacher, pero teníamos esa mirada de Batman. Hasta que llegó Sam Raimi con Sony, dijeron vamos a hacer Spider-Man, y en ese momento, ¿qué sucedió? Cambió totalmente la mirada sobre los superhéroes. ¿Por qué? Porque hizo algo distinto. Mezcló un poquito la comedia con el drama y un poco de oscuridad. Entonces, a partir de ahí creo que dio un puntapié para las películas de superhéroes que vinieron. Logró un equilibrio perfecto justamente en eso que vos decís. Un dato es que la adaptación de Spider-Man se venía pensando, así como pasó en su momento con la Batman de Tim Burton, desde finales de los años 70. Creo que inclusive hay una serie que salió de Spider-Man por ese año, pero lo cierto es que viene desde esa época. Incluso justamente a principios de los años 90, después del estreno de la Batman de Tim Burton, cuando se dieron cuenta que las películas de superhéroes podían ser, digamos, daban plata, estuvo involucrado James Cameron, el director de Titanic y de Terminator, estuvo involucrado. Y de Avatar. Es más, por internet circula unos storyboards, porque era muy fan de las películas. Tenía, digamos, ya definido quiénes iban a ser los villanos. Estaba Sandman, quien aparece aquí en la tercera película. Y no me acuerdo, y el otro villano no me acuerdo cuál es, pero están los storyboards, están bastante interesantes para el que quiera ir a visitar, pero como el estudio que lo iba a hacer, Canon, quebró, Cameron se retiró del proyecto. Es más, estaba Leonardo DiCaprio supuestamente como Peter Parker, posible Peter Parker Spider-Man. Qué raro hubiese sido Kate Winslet ahí como Mary Jane. Qué raro hubiese sido ver un Spider-Man Titanic ahí mezclado. Sería, sí, porque veríamos, en este caso sería Peter Parker el que terminaría arriba de la puerta, ¿no? Sí. No creo que se termine ahogando Spider-Man en esta versión. No creo que se termine ahogando, pero parecía bastante interesante el enfoque que tenía. Bastante también ha sido oscuro. De hecho, creo que él es el que ideó esto de las telarañas orgánicas. Eso estaba.
También, bueno, el amorío con Mary Jane Watson. Una escena donde... hay una escena donde hacen el amor en una telaraña también. O sea, esa me parece que es el auto de Titanic. el auto de Titanic. Es el auto de Titanic y le puso, y él le puso las telarañas. Y él introdujo también ese guión, se utilizó, digamos, como base para la primera de Spider-Man, porque él introduce también la voz en off, digamos, la voz narrada de Peter Parker hablando de sí mismo, de alguna forma, contando quién es, qué es lo que hace. Es una lástima, hubiese estado bueno. Aparte el Cameron de los 90, con Terminator encima, antes de Titanic. Bueno, no sé, si algún día sería lindo verlo, pero ya podría ser con un... Sería muy raro, sí, sería muy extraño para el Sí. cine de la época que haya hecho eso. Sí, y te imaginás hoy que aparezca James Cameron haciendo una versión de Spider-Man con un DiCaprio más grande y una versión ya vieja, tirando a No, viejo aparte, de Parker. ¿Qué es lo último que hizo James Cameron ahora? Y Avatar fue. Eso fue lo último. Es lo último, como director es lo último. Después como productor creo que hizo esta película Alita Angel. Creo que sí. Pero Mal no le fue con Avatar igual como para decir con esto me retiro. Claro. Ah, y va a ser como 4 películas más de Avatar. Por eso, a ver si después de las 4 películas de Avatar sale con Spider-Man. Lo curioso es que Leonardo DiCaprio es muy amigo de Tobey Maguire. Sí, es más, trabajaron juntos en El Gran Gatsby. Claro. Y es particular porque Sam Raimi eligió a Tobey Maguire para que sea Spider-Man. No es que DiCaprio llegó primero como el personaje y después, bueno, como no estaba James Cameron y DiCaprio, dijeron, DiCaprio dijo, no, yo tengo a alguien que puede. No. Sam Raimi por su parte fue a buscar a Tobey Maguire, que sí, es muy amigo, es amigo de DiCaprio. Y bueno, este cambio que por ahora fue para bien, porque claro, nos quedamos con cómo habría sido la versión de Cameron, pero en este caso no nos podemos quejar de la versión de Sam Raimi. No, ni ahí, porque me parece que justamente así como la primera Batman de Tim Burton, creo que tiene uno de los mejores villanos, y es una película, digamos, para mí justamente perfecta, ¿no? O sea, como que las historias, la historia está bien entrelazada, no hay ningún hueco en el argumento, digamos, los personajes están bien definidos y aparte también le da como vuelcas de tuerca y se nota muchísimo la mano de Sam Raimi, que bueno, es un director que a mí particularmente me fascina mucho porque bueno, empezó haciendo películas de terror, empezó con la trilogía de Evil Dead, películas de bajo presupuesto, que tuvieron mucho éxito. De hecho, Stephen King dijo que en su momento Evil Dead era la película más original de terror. Sí. Y gracias a eso, bueno, la película también se fue haciendo muy famosa y bueno, entre los fans del género es una película de culto. Pero Sam Raimi, antes de incursionar en Spider-Man, ya había hecho una película de superhéroes que no es muy conocida. No es una adaptación directa, es una superhéroe que él mismo creó, que se llama Darkman. Hombre oscuro. Claro, un científico interpretado por Liam Neeson que está haciendo experimentos con los injertos de piel y de repente, bueno, vienen unos mafiosos que le hacen mierda al laboratorio, tiene toda una transformación en la cara. Es una película también muy bizarra. Tirando más a lo de Evil Dead que a Spider-Man. Con mucho humor negro, pero que de repente resulta muy interesante, porque ahí él, digamos, de alguna forma demuestra el amor que tiene por los cómics y también que sabe contar bien las historias. Y después tiene otras películas interesantes fuera del terror. Te marco un segundito porque aparte tiene participaciones como actor. Sí, Sam Raimi. Sí. Por ejemplo, así tiro al pasar para nombrar alguna, además de que ha aparecido en sus propios trabajos, por ejemplo en la película Los Picapiedras. ¿Aparece en la Hizo un película de Los personaje, Picapiedras? sí. No, ¿en serio? No la tenía esa. Es un personaje de relleno, hizo ahí en Los Picapiedras, pero
pero aparece Sam Raimi ahí participando de las películas. En varios de sus cortometrajes hizo también una participación de relleno. Algo a veces común dentro de los cortometrajes, que el director en algún momento ocupe un lugar, quizá porque faltaba un personaje. Porque no hay plata. no hay plata para contratar actores. Pero bueno, él, por ejemplo, hay una cosa muy interesante, que él es uno de los primeros directores que implementó este método de financiación conocido como crowdfunding para Evil Dead. Él hizo un cortometraje, lo mostró a futuros inversionistas, fue recaudando plata, y con esa plata hizo la primera peli de Evil Dead, que así todo no alcanzó para cubrir todo, y de hecho si la ven se nota muchísimo algunos efectos, pero creo que eso es lo que la hace bastante especial a esta primera película de Evil Dead. Luego hizo la segunda con un poquito más de presupuesto, y bueno, igual sigue conservando ese tono bizarro, pero también tiene otras películas fuera del género, como por ejemplo Rápida y Mortal, que le venían comentando, Nico, fuera de aire. Es un western que actúa Sharon Stone, Leonardo DiCaprio y Gene Hackman. Es una muy buena película. No sé si estaba en Netflix, ahora no sé si estará. Habrá que revisar para ver si sigue estando ahí. También tiene participaciones en series como productor. ¡Apa! Bien. Entre ellas, no sé si les suena el nombre de Gina, la princesa guerrera. Sí. Bueno, es productor de la serie, porque él antes de eso fue productor de las series de Hércules. Ahí está. Las series, sí, las que hay muchas series de Hércules, sí. Perdido en Reino Unido, El Círculo de Fuego, El Bajo Mundo. También había hizo justo antes de la de Gina, hizo las legendarias aventuras de Hércules. Era creo que los viajes, o las legendarias viajes de Hércules, algo así se llamaba. Series de televisión en las que podría decirse que ya incursionaban lo que vendría a ser los héroes. Por lo menos, sí. Bueno, fue productor de una película animada que es Hércules y Gina, donde mezcló los dos personajes que venía produciendo, pero en ese lado no como director, sino en el lugar de producción, hasta que bueno, en el 2002 llega a dirigir directamente la trilogía a la que estamos haciendo mención en el día de hoy, la trilogía de Spider-Man. Bueno, luego siguió también produciendo películas como Evil Dead, del 2013. Sí, es un remake de la película original dirigida por Fede Álvarez, director uruguayo. Últimamente, o sea, la última película como director de Sam Raimi es Oz, un mundo poderoso. Exactamente. Todo esto después de la trilogía de Spider-Man, obviamente. Claro, y se dedicó más a la producción que... claro, sí, es más que nada productor, y lo llaman mucho para cuestiones como de terror también. Sí. Más que nada. Sí, es más, produjo las películas estas del Grito también, que no están tan buenas. Por lo menos a mí no me gustaron tanto. Hizo actuación, recordamos que como actuación también hay que marcar que hizo de ardilla gigante en El Libro de la Selva. ¿En serio? En la nueva versión del Libro de la Selva, cosas que a veces uno capaz vio la película y no sabe que es él, o no prestó atención a ver quién hizo justamente ese personaje en la película, pero bueno, lo hizo Sam Raimi. Y ahora lo nuevo que va a hacer, porque ya hablamos de lo que hizo, lo nuevo que va a hacer es volver a meterse en el universo superhéroes, en el universo de Marvel, y en este caso va a ser con Doctor Strange y un multiverso de locuras, y también se habla de que podría ser el director o productor, hay que ver, dentro de la cuarta película de Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel. A mí, sinceramente, las películas de Marvel no me llaman tanto la atención. He visto pocas, pero esta la vería solamente, si la veo, solamente porque está Sam Raimi, nada más. Y por lo que mi hermano sí se ha visto todas las películas del universo cinematográfico de Marvel, vos también, Nico, y me dijo que en teoría supuestamente tiene como toques de terror, y vi en entrevistas que todo indica que sí. Es muy probable, hay que ver qué pase cuando llegue la película. Hay que decir que dentro del universo de Marvel fue cambiando,
Porque acá vamos a marcar algo. Las películas de Sam Raimi no están dentro de otro universo, no hay otros personajes, es el mundo donde solamente el superhéroe es Spider-Man. Sí. ¿No? Esto es lo principal a marcar, y yo creo, porque una de las cosas que hemos planteado en las redes es que la gente comente cuál es su versión favorita, y la gran mayoría sigue eligiendo la versión de Tobey Maguire, la película de Sam Raimi, y acá ya podemos empezar a hablar de las 3 versiones que hay. Sí. La versión de Sam Raimi con Tobey Maguire, la versión de Webb con Andrew Garfield y la versión MCU con Tom Holland. Yo creo que como película de manera individual, por lejos, las de Sam Raimi son las mejores. Trabajan muy bien cómo empieza, cómo termina el argumento, la historia, la trilogía. Un poquito flojo el tercer acto de esta trilogía, pero ahora un ratito nos meteremos de lleno con eso. Las de Amazing Spider-Man arrancaba bien porque mucha gente pensaba que iba a ser la 4ª de Spider-Man de Sam Raimi, ¿no? Pensaban que venía por ese lado, pero tanto se esforzaron por marcar que la película era un nuevo inicio, que pasaron mucho tiempo con el inicio de Spider-Man, que ya todo el mundo lo conocía, y eso hizo medio floja la película, y ya después Amazing Spider-Man 2 no funcionó, pero le habían agregado algo. En las de Sam Raimi funciona muy bien como Peter Parker, Tobey Maguire, y bien como Spider-Man. En las de Amazing no está tan bien el Peter Parker, pero tiene muchas cosas interesantes el Spider-Man, el superhéroe. Más que nada, lo mucho que habla cuando se enfrenta a los villanos, los chistes, los comentarios, porque hay que decir que Peter Parker cuando se pone el traje es otra persona completamente distinta. Entonces se comporta al revés de lo que suele ser él en su vida cotidiana. Yo creo que el MCU lo que hicieron, que como películas individuales, si vos decís me siento a ver las 2 películas del Hombre Araña, y te vas a quedar medio como le falta. Pero funciona muy bien dentro del universo, dentro de lo que uno va conociendo, cómo entró el personaje, qué es lo que significa, qué es lo que pasa alrededor, por qué son importantes personajes que son protagonistas de otras películas, como en este caso es Iron Man, Tony Stark. Sí. Y creo que no es ni mejor Peter Parker que Tobey Maguire, ni mejor Spider-Man que Andrew Garfield, pero sí vienen los dos, y hay un equilibrio para mí que lo pone en interpretación como mejor que las otras 2 versiones. El equilibrio, el tímido Parker y el elocuente Spider-Man. Sí, bueno, las del MCU la verdad que no las tengo tan vistas, y las de Amazing Spider-Man las vi hace mucho. Tengo más recientes las de Tobey Maguire y creo que me gustan más, o sea, como película. Y creo que también, o sea, yo personalmente me identifico más con las preocupaciones que tiene ese Peter Parker, ¿no? De repente me acuerdo la segunda, el hecho de que tiene que tener un trabajo para mantenerse solo. Esas cuestiones como que son pequeños detalles que me gustan mucho. Y los villanos que están muy humanizados, ¿no? No son simple malos porque les pinta, digamos. Esa es otra cosa que creo que es importante decirlo, y que creo que cambió de alguna forma Sam Raimi, ¿no? Con su trilogía. Sobre todo, bueno, las 2 primeras. La tercera. Claro, eso es verdad. Hubo como un antes y un después de la primera trilogía, de cómo se empezó a tratar también las pelis de superhéroes que salieron mucho después. Claro. Donde los superhéroes y villanos son más humanos, ¿verdad? Tal cual, porque salen las de Batman, las de Tim Burton, después están las primeras de X-Men, digamos, de los años. Y ahí pegadito están las de Spider-Man, pero las de X-Men, claro, como son personajes muy fuertes, pelean contra otros personajes muy fuertes, y normalmente el villano era malo y los buenos. Sí. Y eran muchos personajes, entonces tienen esas cosas. Acá era poner a un personaje con una máscara, porque recordemos que los X-Men usan traje pero no usan máscara, entonces era volver a crear que además los X-Men viven como X-Men todo el día. Sí. Esto era volver a poner un personaje que tiene una doble personalidad. Sí. Donde está un Peter Parker que tiene problemas de adolescente, que tema de la escuela, la universidad, o los amores, las amistades, la familia,
cómo ayudar a su tía, la relación con su tío Ben, o sea, todo eso que es Peter Parker. Pero al mismo tiempo está Spider-Man, que es lo que le gustaría, es lo que quisiera ser Peter Parker, le encantaría ser Spider-Man, ¿no? Con su personalidad. Poder hacerle frente al que viene, agarrar y decir y hablar y decirle lo que se le canta al que tiene adelante, ser elocuente cuando se está peleando o cuando está en algún momento así, que claro, cuando lo pica la araña y empieza a tener eso, podría cambiar su personalidad de Peter Parker, pero entre que oculta su identidad y de que sin la máscara no se siente el mismo. Claro, de hecho, bueno, es bastante torpe. me estaba recordando, por ejemplo, cuando en la segunda, cuando se le caen los libros y le empiezan a pegar ahí, pasarle por arriba, y es como que cuando tiene la pelea, por ejemplo, con Flash Thompson, por ejemplo, en la primera película, sí. Entonces como que tiene esos detalles interesantes que también como Spider-Man se nota que es otra persona totalmente diferente. Después, bueno, me gusta mucho el personaje de Harry, también con James Franco, porque claro. en Amazing Spider-Man, vos me dijiste que te gustaba, a mí no me gustó. No es que la interpretación, no es que ni el actor, ni el personaje, no es ni que cómo me gustó llegaron a el la actor. historia de Harry. Me había llamado, o sea, como que de repente me gustó en realidad eso que la mate a Gwen Stacy, de alguna forma ese final, pero después, qué sé yo, no es que como personaje y me guste, e inclusive no creo que ni ahí que esté a la altura de Willem Dafoe, porque Willem Dafoe es lo que para mí en su momento Jack Nicholson representó como el Guasón. Es el Duende Verde. Sí, a ver, es el Duende Verde, no hay tu tía, digamos. Para mí por eso no hicieron que que Norman Osborn sea el Duende Verde en la de Amazing Spider-Man y metieron al hijo. Y ya directamente que sea Harry. Para mí porque estaba eso, ¿no? es muy difícil, aparte porque ya de por sí es un actor súper versátil que a mí me encanta, porque agarra una película independiente y hace un papel fenomenal. Y aparte de eso, o sea, que para mí justamente hace que te identifiques en algún punto con el personaje, ¿no? Porque justamente es como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, tiene como esos momentos que es bueno y de repente esos momentos así que le agarra, digamos, esa voz, ¿no? El Duende Verde ahí como obligándolo. Uh-huh. Esa personalidad, esa doble personalidad, que ¿no? crece a partir de una búsqueda bondadosa de él, porque quería ayudar a la gente, se le va de las manos y se termina transformando. Entonces te muestran un humano que al mismo tiempo tiene algo del villano. Entonces empieza a cambiar, como que quiere cosas buenas y hay una voz que lo hace ser malo. En la segunda lo vemos a Doctor Octopus de la misma manera, claro, que es una persona que hasta se encariña tienen algo de encariñarse con Peter Parker y enfrentarse a Spider-Man, ¿no? Es como que lo encontrás, pero es algo que se marcó muy bien porque es así como tiene que ser, o como es en los cómics el personaje y lo que representa, esto de que normalmente el que se enfrenta a Spider-Man se lleva bien con Peter Parker y el que se lleva bien con Spider-Man se lleva mal con Peter Parker. Y lo podemos ver con un claro ejemplo de Flash Thompson, que adora a Spider-Man. No recuerdo bien si lo marcan aquí en esta trilogía, pero en los cómics, en las series animadas, en las nuevas películas, se resalta que Flash Thompson es el fan número 1 de Spider-Man y es el enemigo número 1 de Peter Parker. Pero es una contracara constante que se muestra de cómo viven en un mismo cuerpo dos personas, pero dos vidas distintas. Lo que es Peter Parker y lo que es Spider-Man. Sí, en esta aparece en la primera Flash Thompson y en la tercera como un cameo. Cuando, bueno, se puede decir, en el funeral de Harry. Si no la vieron, perdón gente. por la gente que no la vio. Yo la vi hoy y bueno. La daban cuando Fox se llamaba Fox, la daban una vez por semana, por lo menos. Ahora es en Star Channel.
Pero hay que decir eso, a mí lo que me gusta mucho de la trilogía justamente también que se nota muchísimo la mano del director, que hay un director de atrás, que no es simplemente un producto de estudio, digo que solamente entretiene, sino que entretiene y encima, digamos, hay un tipo que está detrás y lo maneja y lo hace muy bien. De repente veo cositas así que están en sus películas de Evil Dead y están también acá en la trilogía. Momento de meternos en un poquito lo que cuentan las historias rápido, para resumir rápidamente las películas y contar qué es lo tan bueno que tiene esta trilogía. Bueno, la primera película es la historia de cómo Peter Parker se convierte en el Hombre Araña, cómo lo pica la araña radioactiva, cómo conoce a su amor Mary Jane, porque en esta historia Mary Jane es el interés romántico de Peter Parker, es dentro de los cómics el interés más famoso, es con quien en algunos cómics se casa todo, pero hay que recordar que anteriormente en los cómics aparecían personajes como Betty Brant, que era el primer amor, aparecía Liz Thompson también, Gwen Stacy, quien sería el interés romántico dentro de Amazing Spider-Man. Sí. Pero aquí vamos con la pelirroja Mary Jane y su vida, la vida de Peter con su tía May. Que en primer lugar, la tía May, siempre que la dudo porque no se explicaba tanto, pero es la esposa del hermano del padre de Peter. Pero lo empezaron a llevar porque la edad de los personajes era muy grande, o la apariencia era muy grande, a que sean el tío abuelo y la tía abuela de Peter Parker. Yo creo que en las versiones más actuales va a tía directa, ¿no? Y ahí hay ya diferencias con las películas nuevas que en un ratito nos vamos a meter. Aquí, bueno, muere el tío Ben, le deja la frase: un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que en mi instante les cuento un detalle de la frase y del tío Ben y lo importante y el guiño que quedó ahí. Bueno, la película se convierte en el Hombre Araña, empieza primero a pelear por dinero, a buscar dinero peleando en unas luchas televisadas. ¿No eran televisadas las luchas o sí? No. No, porque los cómics sí. Un club de la pelea medio turbio, sí. Sí, claro. Ahí como en una cárcel ahí gigante, que el presentador, el actor que hace de presentador es el protagonista de la trilogía de Evil Dead, Bruce Campbell, que hace cameos en todas las películas, toda la trilogía. En la segunda es el tipo que está ahí en el teatro, que no lo deja entrar a Peter Parker para ver la obra de Mary Jane. Y en la tercera también está en el restaurante ahí, es el que Peter le pide que le guarde el anillo para sorprender a Mary Jane. Bien, con un traje improvisado de él, que era un buzo, sí, con sí. Un pasamontañas, con sí. una abertura en los ojos, sí. se presenta como el araña hombre. Sí. Pero el presentador dice que es el Hombre Araña, porque le parecía que el araña hombre era malísimo como nombre. Así que se transforma en el Hombre Araña, pelea, empieza perdiendo, termina ganando por su superfuerza, por estas habilidades que obtuvo y que fue descubriendo que tenía. Y cuando quiere ir a cobrar el cheque por haber ganado, no le quieren pagar porque le dicen que no duró la cantidad de rounds que era necesario, la gente no lo disfrutó, esto no es una pelea, entonces le pagan menos. Entra un ladrón a robar ahí, se escapa, el dueño del lugar le dice que lo detenga y Peter Parker le dice: vos me cagaste, a mí no me importa. Sus necesidades no son problema mío. Exactamente, entonces se le va. Resulta que este ladrón mata al tío Ben y a partir de ahí Peter Parker sale en venganza a buscar a este delincuente, el cual termina, cuando lo encuentra, peleando y tropezando y muere. Entonces, a partir de acá cambia el personaje y se empieza a transformar, empieza a hacerle caso a la frase del tío Ben y a transformar ese gran poder en una responsabilidad. Y empieza a intentar pelear para salvar a las personas y no por su interés propio. Y a partir de ahí, bueno, empieza también a aprovechar que buscaban fotografías del Hombre Araña y se saca fotos a sí mismo, hace un par de selfies y se las vende a JJ Jameson, el dueño de un muy conocido diario del lugar. Con eso empieza a juntar el dinero para empezar a ayudar a su tía May a poder vivir
un poquito mejor. Y a partir de ahí empieza a aparecer el villano, que es Norman Osborn, que es el padre de su mejor amigo, que es el Duende Verde, que habíamos dicho que por una buena razón se transforma en el villano. Bueno, pelea en esta película con el Duende Verde. El Duende Verde termina muriendo en plena pelea por su propio accionar y por su propia deslizador. En la segunda hay una historia similar, también conoce al Doctor Octopus previo a que se transforme, se hacen un poco amigos, empieza esto de la relación con Mary Jane, que en todas las películas van y vienen, el villano es Doctor Octopus, termina sucediendo lo mismo, el villano muere por cuenta propia, no los mata Spider-Man. Y en la tercera película aparecen Sandman, Venom, que no era idea, no iba a estar Venom, y ahí es donde se complicó la película. Agregaron al personaje que no tenía que ser parte de la película por obligación de Sony, y descuacharingó todo lo que tenía planificado Sam Raimi, y llevó a que la película no fuese tan buena como se esperaba. En comparación con las otras hay que decir que es mala, pero dentro de todo está bien. Bueno, y aparecen los villanos. Venom termina muriendo con una bomba del Duende Verde, que en este caso ya era Harry Osborn, que termina muriendo por el propio deslizador también, igual que su padre. Y cuando quieren hacer explotar a Venom, Eddie Brock se tira, quien era el que manejaba el simbionte en ese momento, y muere. Entonces muere también Venom, y Sandman, que era el otro villano, le dice que él había matado al tío Ben y le explica cómo fue, que fue sin querer. Spider-Man medio que lo termina perdonando porque dice, total, si te meto dentro de la cárcel, sos de arena, te vas a escapar. Y Sandman se va. Y ahí, bueno, un resumen rápido de que más o menos cosas que se repiten. Pero hay mucho para hablar dentro de estas películas. Sí, porque creo que, por ejemplo, la segunda, justamente creo que es la que más me gustó, porque profundiza muchísimo en esta cuestión de la humanidad de los personajes, ¿no? Comienza ya de entrada con, bueno, Peter hablando de su amor, Mary Jane Watson, pero que, bueno, él decidió ser Spider-Man, que no puede volverse atrás, hasta que en la película empieza justamente a cuestionarse qué es lo que realmente quiere, porque no puede estar en todos lados. Eso es lo que me gusta, por ejemplo, porque de repente hoy en día las películas de superhéroes, o sea, el villano salva al mundo, y realmente parece que no hay consecuencia, como que destruyeron un montón de edificios y están así como si nada. Y de repente en esta me gusta ese enfoque humano, porque él tiene un laburo, no llega al laburo, no, de hecho lo despiden del primer laburo porque no puede llevar todo, digamos. Está todo el tiempo acelerado, es más, tiene bajas calificaciones en la escuela, y bueno, en un momento se cuestiona si vale la pena realmente seguir siendo Spider-Man, hasta que llega un momento de la trama que empieza a perder los superpoderes. Y bueno. Bueno, este Spider-Man... Es que, sí, Nico. Yo creo que la característica principal de esta trilogía es que, uno, el personaje está en constante evolución desde que empieza hasta que termina la película, ya sea como superhéroe, en el amor, en todo lo que ustedes mencionaron. Entonces es como que todo el tiempo estás viendo la construcción del personaje desde que empieza hasta que termina la película. Y después que el personaje es lo que se llama, no me acuerdo cómo es en inglés, pero perro callejero, que es un tipo de personaje estereotípico que se usa en el cine para construir a un personaje, que normalmente se llama así porque es un personaje que es un perdedor, le va mal en la vida, se le muere un familiar, su amor no le da correspondencia. Entonces yo creo que una de las cosas que la hace como más o menos ser memorable a esta trilogía de películas es que el espectador se puede sentir en sintonía con el superhéroe, puedes sentir empatía, a diferencia de, como vos decís, no sé, la película, a mí las de Marvel no me gustan, a mí tampoco. bueno, me aburren un poquito, pero ves que como vos decís, son, o no sé, millonarios o personas que son, no sé, tienen superpoderes así, digamos, totalmente desencajados de la realidad, y es como que no podés empatizar mucho. Claro. En cambio, este Spider-Man, al ser así un perdedor, le va mal en la facultad, le pegan rodillazo cuando se le caen los libros, decís, bueno,
¿no? Hay algo en donde vos te podés sentir identificado en todo lo malo que le pasa, ¿no? Sí, a ver, si damos como ejemplo Superman o Batman también o cualquier superhéroe, muchas veces se ve como que para humanizarlo le tiene que pasar algo muy grave, como que le Sí. tiene que pasar muchas cosas, se tiene que morir alguien de la Sí, sí, familia, le tiene que, no sé, le tiene que explotar el planeta como para decir que es triste. Y acá no, vos ves tristeza de una persona que, a ver, no sé si tiene los problemas más graves del mundo, pero tiene sus problemas, que le cuesta llegar a fin de mes, que Claro, es la vive tristeza solo, normal está que podría tener triste. cualquier ciudadano, Tiene digamos. una. Sí, tiene una escena que está lavando el traje ahí en la segunda que también me parece memorable porque son cosas que por ahí no ves en las películas de superhéroes. Como que es un tipo común, o sea, Claro, está ahí siempre, lavando siempre tienen el traje ahí, ¿viste? Claro, Y él lo lavando tiene la que ropa hacer. frente a vos, o sea, como que. Eso, por ejemplo, me gustó muchísimo. Por ejemplo, en las No, nuevas. ¿se acuerdan esa escena, perdón que te corte, Nico, Sí, cuando tiene que ir a entregar las pizzas y las entrega tarde Ah, bueno, claro. esa escena, por y ejemplo. pierde el trabajo? Sí, esa escena, por ejemplo, la construcción que hace Sam Raimi del suspense, digamos, ahí que tiene que llegar, es como que. Y después, justamente, ese humor que tiene, digamos, que está muy bien puesto, digamos, porque de repente el chabón está ahí llegando. Llega hora de la pizza, sí, la mina lo mira el reloj y dice no voy a pagar por ella. Y el chabón como. Bueno, sí, Claro, es como. Tiene, ¿qué voy a y hacer? claro, y se queda ahí como, viste, como que se ríe, ¿viste? Es como medio inocentón de alguna forma. Claro, y al mismo tiempo pensando, no puede ser, ¿viste? Todo lo que tardé en llegar Claro. acá. Y aparte él pensando por dentro, si vengo con la pizza en la mano, vestido de Spider-Man y saltando con la telaraña por los rascacielos, llego al toque. Pero no, Sí, pero no. viste, es todo bien humano y le cuesta un montón. Y es como, por eso marcaba esto de que a veces él quiere ser Spider, que le gustaría que Peter Parker sea Spider-Man por personalidad. Y Peter Parker es Peter Parker y Spider-Man es otro. Y bueno, si nosotros vemos en las nuevas versiones, en la del universo cinematográfico de Marvel, y le buscaron de que las preocupaciones más adolescentes van por el lado romántico, porque para poder desarrollar algunas cosas del lado del traje y todas esas cosas que le consigue Tony Stark, ya te sacan un poco eso, tienen una ayuda económica por ese lado, entonces como que la historia le ahorran todo ese inconveniente, que me parece que es algo muy importante dentro de las películas de Sam Raimi, es algo clave del personaje, pero bueno, como les decía, trabaja bien dentro del universo cinematográfico de Marvel, no como películas individuales. Y las de Sam Raimi tranquilamente podrían estar de manera individual y abrir paso, podrían haber sido la apertura del universo tranquilamente, pero bueno, eran de otra compañía, así que no iban a aparecer otros superhéroes. Pero bueno, quería ir marcando algunos detalles. Les dije acerca de la frase del tío Ben, que la vamos a escuchar en primer lugar y ahora les voy a contar algo. Ese chico, Flash Thompson, tal vez merecía lo que le pasó. Pero el hecho de poder vencerlo no te da derecho a hacerlo. No lo olvides. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso es la frase de Spider-Man. Hay que marcar que mucho tiempo, y en otras películas se lo ha puesto a el tío Ben diciendo la frase, en otras versiones, en animadas. Es como que, bueno, el tío Ben le dice esa frase. Les comento, el tío Ben jamás dice esa frase en los cómics. Esa frase es cómo termina el primer edición del Hombre Araña después de la muerte del tío Ben, la transformación y todo lo que pasa al final del cómic. Dice, y en ese momento Peter se dio cuenta que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es frase de Stan Lee del pensamiento de Parker o de lo entendimiento de Peter Parker y nunca del tío Ben. Pero Sam Raimi hizo que todos pensáramos que fue de él y que ya quedó atribuida. Es la frase que el tío le dijo a Peter Parker. Bien, mira, no sabía de ese detalle. Muy, muy,
me sorprendió. Claro, porque uno cree que es... Porque es muy icónico aparte, o sea, están todo el tiempo... Es más, creo que en las de Amazing Spider-Man... También no lo se dice, se Martin dice. Sheen lo dice, le dice la frase, y quedó marcado, como que se lo tiene que decir. Ya en las de Homecoming ni se le hace mención al tío Ben. No creo. aparece porque ya cuando aparece Spider-Man dentro del universo, ya estaba transformado, ya había muerto el tío Ben, ya habían pasado todas esas cosas, que al mismo tiempo Marvel dijo, ya conocen toda la historia, no vamos a volver a contar la misma historia que ya todo el mundo conoce porque todos saben quién es Spider-Man. Entonces redujeron eso y metieron la historia desde otro lugar, de otro punto ya iniciado, y él ya siendo el Hombre Araña. Es más, en Civil War ya se pone el traje y a partir de ahí empieza a utilizar el traje, que siempre fue algo que me molestó. Lo único que me molestó en Spider-Man, tanto en los cómics como en las películas, el hecho de lo bien que se hace el traje, lo mucho que le dura, aunque siempre se rompe, pero que tiene peleas interminables, y el traje dentro de todo termina entero. Y es como... o sea, es bueno en ciencia, saca fotos, todo bien, qué sé yo, pero al mismo tiempo también es bueno haciéndose un traje para poder pelear contra el Duende Verde, por ejemplo. Y bueno, Esa fue la única. Yo creo que son esos elementos por ahí de fantásticos que como que, bueno, es obviamente un cómic, que digamos, y no, es perdonable. y uno no se, digamos, está viendo la película y de repente no te vas a cuestionar, no, pero ¿por qué? No sé, qué sé yo. En las nuevas versiones él usa siempre un traje a mano, como arranca Tobey Maguire Claro. en esta versión, y después le da el traje Tony Stark, y medio como que ahí ahorran esa mirada todo el tiempo, viste que adentro de todo te queda como cómo hizo el traje, o sea, sabía coser, sabía armar, aparte espectacular lo que lo arma, o sea, hace todo eso, y bueno, medio que esa manchita que siempre quedaba, esa pregunta, la resolvieron ahora. Es como, por ejemplo, bueno, como hizo Nolan con las de Batman, que te explica, digamos, de dónde es que saca toda esa tecnología, cómo hace el traje, bueno, todas esas cuestiones. Otra cosa que quedó marcada dentro de las películas del Hombre Araña, que luego se replicaron, es el beso. El beso con Mary Jane, colgando, boca abajo, cabeza hacia abajo, Sí, cabeza hacia abajo. le baja un poco la máscara, ella le da un beso, bueno, ese beso bajo la lluvia que se ha replicado, luego se ha hecho guiños en otras, se ha referenciado en otros lugares. Los Simpsons. Exactamente, en el capítulo Hombre Pie. En el universo cinematográfico de Marvel está un momento donde parece que va a dar ese beso y no sucede, pero quedó icónico, es como el beso de Spider-Man, ¿no? Y otra cosa que quedó ahí, porque ahí estábamos marcando, teníamos el tío Ben y su frase, el beso y la personalidad de JJ Jameson, de J.K. Simmons, que quedó en el imaginario popular de que sí o sí el personaje habla rápido, pide y cambia de pensamiento en el momento, habla de 3 temas y con 3 personas a la vez, que eso se lo dieron en la película, porque en los cómics el personaje habla, pero no habla así, no es que le tira un montón de palabras a todo el mundo todo el tiempo. ¿Está en contra de Spider-Man en los cómics también? Sí, eso Ahí sí. está, listo. Eso Yo sí. no los leí tanto por eso. Pero tiene una particularidad, que la vamos a marcar ahora con los siguientes audios. Mira, escuchemos. El Hombre Araña no atacó a la ciudad, trataba de salvarla, lo calumnia. No es cierto, no me contradigas. Yo no calumnio, imprimo verdades. No confiar en nadie es su problema. En mi barbero. Eres su abogado, fuera de aquí. Que me demande y me haga rico como una persona normal. Este país se hizo... ¿Ven? Ahí nos quedamos con cómo él ve al Hombre Araña, ¿no? Porque ahí él lo marca como que el Hombre Araña es un criminal. Y eso te lo marcan en la película. Jameson piensa que el Hombre Araña es un criminal. Y tiene que ser arrestado y tiene que ser desenmascarado. Pero es diferente su mirada hacia Peter Parker, algo que marcaba antes de esto de cómo ve la gente a cada uno. Mirá, escuchemos cómo continúa esa misma escena. Entra el Duende Verde. Jason, pobre tonto. ¿Quién es el fotógrafo que le toma las fotografías al Hombre Araña? No sé quién sea, me llegan por correo. ¡Es mentira! ¡Juro! Es el único que puede conducirme a él. Todo lo contrario. Acá defiende a Peter Parker porque él sabe quién le da las fotos.
pero lo defiende. Algo que también, eso está en los cómics siempre, que él defiende mucho a Parker, porque lo quiere mucho a Parker, y está en contra de Spider-Man, ¿no? Estamos viendo esto de que todos los personajes tienen esta mirada sobre el Hombre Araña y sobre Peter Parker muy distinta. Bien. Bueno, eso es un dato re interesante, porque yo ahora me iba a poner a leer los cómics. Leí un par, pero no, justamente no tengo tan latente esa cuestión, ¿no? De por ahí las personalidades. Algo que me gustó mucho, por ejemplo, de la segunda es la secuencia donde los doctores están operando al Doctor Octopus, cómo está construida. Viene con empieza lenta y después de repente va rápida, digamos. Así, y me hizo recordar muchísimo, algo por lo que me gustó mucho, a las tomas que él utilizaba, digamos, en cuanto a movimientos de cámara, al mismo movimiento que él empleaba en la trilogía de Evil Dead, ¿no? Es una secuencia que a mí me gusta muchísimo, igual que también cuando el duende se está transformando Norman en el Duende Verde en ese laboratorio. Y también algo que, bueno, vos lo marcabas fuera de aire, pero por ejemplo cómo está utilizada la música, que no es épica, es más, me hace más recordar a una película de terror que a una película de superhéroes. Y de hecho en la segunda, en la pelea final entre el Hombre Araña y el Duende Verde no hay música. No hay música, claro. La película, la pelea a secas, y eso te mete más dentro del enfrentamiento entre estos dos personajes. Le voy a preguntar a Nico, a ver si tiene... Nico, no sé si querés ir aportando, porque hemos hablado mucho nosotros y has tenido poca participación quizá por momentos. Opiniones al respecto de esta trilogía. Sí, lo que pasa es que ustedes por ahí tienen como muy programado por ahí hablan mucho de los datos y todo, y yo como no estoy ahí, viste. Es difícil, es difícil. Por eso te doy el lugar. Claro, es difícil. Pero, a ver, a mí lo que me da la sensación de que esa primera trilogía abre paso a una forma de construir narrativamente las siguientes películas de superhéroes sin importar de cuáles sean. Y me parece que debe haber influido en gran parte a lo que después hizo Nolan, porque se empieza a ver lo que vos decías, en un universo donde supuestamente antes se construía como más gracioso y más, ¿no? De peleas, de otras cosas. Se empieza a ver como oscuridad y temas un poco más adultos. Claro, mirarlo desde otro lugar. No quedarse con que los superhéroes son para los chicos y para los nerds, ¿no? Como se marcaba antes. Sino que en realidad hay un universo explorable y hay muchas historias interesantes para contar. Bueno, Sam Raimi creo que hizo una película donde humanizó mucho al personaje y le dejó de lo fantástico, le dejó creo que lo importante. El poder, las habilidades, esas cosas de que obviamente son fantásticas, que bueno, Nolan fue con Batman y tuvo la posibilidad de quitarle hasta lo fantástico de eso, ¿no? Hacerlo todavía aún más terrenal. Claro, lo que tiene justamente por ahí está el elemento fantástico en las pelis de Sam Raimi, pero bueno, está bien equilibrados. Creo que Nolan por ahí fue un poquito más allá, porque bueno, ya el personaje de Batman en sí mismo también creo que es más, digamos, el más humano de todos los superhéroes de alguna forma. Entonces yo creo que, y Nolan por ahí con esa tendencia también justamente a retratarlo desde un enfoque más realista, pudo lograr eso. También justamente hay que decirlo que no, digamos, los villanos que incluyó en sus pelis, no, ninguno tiene un elemento sobrenatural así. No incluyó al Señor Frío, al Hombre de Barro, bueno, son los primeros que se me vienen hacia la Poison Ivy. Poison Ivy, claro. Entonces como que bueno. Porque iba con esa estética, sí, con esa idea de un superhéroe más, lo más terrenal, lo más humano posible, sí, que lo empezó a marcar Sam Raimi, que aparte tiene detalle, ¿no? Que es una película que si vos la comparás con todas las otras películas de Marvel, y te da, sacando Deadpool, ¿no? Te da, o algunas de los X-Men,
te tira un poquito más, viste, como a sangrienta, pero sin sangre, ¿no? Como que es violenta. Por momentos hay una violencia más allá de la violencia fantasiosa de las peleas típicas, sino que sentís el sufrimiento del personaje y sin la necesidad de mostrar sangre. Pero bueno, hay un momento icónico que es cuando el Duende Verde desintegra con la bomba esa que nunca utiliza después para matar a Spider-Man y los desintegra todos los que estaban ahí. Sí, esa escena a mí me Ahora, encanta muchísimo. corríjanme si me equivoco. La primera trilogía de Spider-Man fueron las últimas películas de superhéroes donde se vio sangre. No sé si me equivoco. A ver. No. En Puede ser Batman vs X-Men. Superman. En Batman vs Superman se vio, digamos. Mencionamos Deadpool recién también, pero bueno, Bueno, es Deadpool, porque sí es el caso, digamos. Claro, es como si The Punisher, que está la serie, y pasen a hacer una película, sería lo mismo. Sí o sí tiene que tener. Después de la trilogía de Sam Raimi, como se vio que se empezó a vender muchísimo en taquilla todo lo que es película de superhéroes, se fue como añiñando, por así decirlo. Sí. La cuestión de que es la cuestión principal, los superhéroes se pelean, matan. Es más, en Batman vs Superman, digamos, en el cómic original, Batman directamente mata, tiene una escopeta. Sí. Y ya en la película no se ve algo así. Entonces, creo que esa también fue como, además de marcar un antes y un después, el nivel de éxito que tuvo, ya empezó como digamos, es un antes y ahí ya se veía, ¿no? La sangre, lo que ustedes dicen, cómo muere el Duende Verde y demás. Y ya después en películas más adelante no se ve que sean tampoco es cruda, pero no se ve que haya ese nivel de violencia. No, bueno, partamos del punto de que en este caso los villanos mueren, aparte, porque en muchos otros mueren o les pasa algo, pero no es capaz tan visible en otros momentos, o mueren con algo que tapa un poco la muerte. Acá son muertes directas, los atraviesan cosas, Sí. caen dentro no me acuerdo de qué era la máquina donde cae Sí, esa máquina de fusión. de fusión, una cosa. La del doctor que en realidad sí muere. Sí, esa por ejemplo es más tranqui a comparación, por ejemplo, del Duende Verde, que Del el Duende Duende Verde Verde, lo atraviesa. los dos, porque aparte a Sí, Harry también lo sí. atraviesan. La explosión de Venom, bueno, podríamos decir más tranqui porque es una bomba, pero ves la explosión en la cara del personaje. O sea, la manera aparte de mostrarla que en otros momentos se fueron tapando, ¿no? Las muertes se fueron mostrando de distinta manera. No se la Encima, jugaban a diferencia tanto. de la segunda trilogía, no sé, a mí me dio la sensación, no es una trilogía la segunda etapa, ¿no? no. Son dos. Era el Son objetivo dos. que mínimamente sean 3, pero se cortó porque la segunda fue muy mal. Claro, yo la segunda la vi en el cine y me acordaba ahí de Tobey Maguire y demás, y me dio la sensación de estar viendo una película tipo una serie de estas de Nickelodeon, tipo Soy 101 y Drake y Josh. Claro. Así, viste, de onda full Disney. Y cuando yo veo a veces la primera trilogía de Spider-Man, tiene momentos muy depresivos. O sea, el chabón está encerrado en su pieza, le pasa de todo, le va mal en el laburo, en la facultad. Y Claro, es como que tiene más es momentos mucho más depresivos dramática. que recalco porque en la de Amazing que marcabas, Nico, se lo ve muy depresivo al personaje, pero es como que se lo ve depresivo y lo muestra depresivo. Sí, agacha la cabeza. Claro, sí. no, pero tiene escenas donde capaz está un rato largo llorando de relleno en la Verdad, 1 verdad, más que tenés razón, nada. sí. Sí, en la Pero en las de Sam Raimi tiene sus momentos donde lo ves triste, pero es como está la depresión ahí y el tipo está haciendo las cosas. Por ejemplo, él está yendo al colegio y sabes que está complicada la situación y no te lo están mostrando solamente sentado triste. Lo muestran y al mismo tiempo está depresivo en todo momento. A mí, por ejemplo... Pero es que también hay una construcción ambiental, digamos, en cuanto a lo cinematográfico, de la luz, de los escenarios y del sonido, que te da ya una sensación de suciedad, ¿no? Te muestra en Nueva York la parte como más decadente, no te muestra la parte linda.
Entonces ya hay como una sensación que te va adentrando a la realidad que él vive, porque él vive en una casa que es, creo que para lo que es Estados Unidos, de clase media baja, Sí, muy media con baja. muchas Sí. limitaciones y demás. Y eso, toda esa ambientación te va dando una idea más o menos de lo que siente el personaje, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, ahora me estaba acordando eso, que el final de la primera no termina con Mary Jane, termina decidiendo que es Spider-Man, como un final ahí medio entre feliz, medio ambiguo. Y esto, volviendo a esto que decías, Nico, por ejemplo, de la ambientación, justamente, como Sam Raimi es un director que viene digamos, del género de horror, tiene muchas tomas, como por ejemplo, me estoy acordando ahora el final de la segunda, cuando Harry escucha la voz de su papá, de Harry, de Norman. Y la cámara como que se va inclinando ahí de a poco y se va acercando como a un pasillo largo, que es una toma típica de una película de terror, encima con una luz bastante, digamos, la imagen con mucho contraste, y de repente también un momento donde hay truenos también, que bueno, ahora me estoy acordando, y también la transformación del hombre de Spider-Man, digamos, cuando empieza a sentir los efectos de la picadura, que están los truenos, ahí como que se empieza a sentir mal. Hay que decir algo de la transformación. Sí, Él tira telarañas de la muñeca. sí. Que eso, bueno, fue agregado en la película porque él en realidad utiliza los dispositivos que en las nuevas películas se ve. Sí. Y a mí me parecía bien porque hay un detalle. Si pasamos a que él empieza a transformarse en algunas partes en araña, ¿no? Sí. A tener cosas. ¿De dónde debería tirar la telaraña? Porque ¿de dónde tira la telaraña una araña? No tira de las patas. Le sale del culo. Y no me parece que eso sea muy cinematográfico. Ya entendí que lo te empezaron a tirar, pero si vamos a la lógica, que sea biológica la telaraña, no tendría que salir de la muñeca. Porque aparte Igual, no hay mucho motivo para que salga por ahí. digo, te corto un cacho. Vos sabes más de cómic que yo, de esto de Spider-Man y demás. El otro día vi un video en donde explicaban que en el mismo universo, en la misma diégesis, esa misma araña pica a otras dos personas. Una persona se muere, pero la otra es como una especie de Spider-Man mujer, que a diferencia de Peter Parker, ella sí saca la telaraña de la muñeca. Que dicen que de ahí se va a hacerlo. Sí, es en los... No me acuerdo en cuál es, tendría que buscarlo porque Ahora también hay que ver que hay que tener en cuenta que ahí está The Amazing Spider-Man, porque nosotros recordamos que, por ejemplo, DC hace muchos reinicios de personajes. Sí, Spider-Man tiene la saga Amazing, la saga original de cómics que desde la primera hasta ahora y se siguen emitiendo números de esa historia. Luego está la versión Ultimate, que es un reinicio. Después hay algunas versiones como Superior Spider-Man que continúa dentro del Amazing, saca otra línea alternativa y así un par más, pero no tiene muchos reinicios Spider-Man, pero tiene muchos universos alternos y muchos personajes que luego se van incluyendo. No sé si es parte de Amazing o es parte ya de Ultimate, que es donde también muere el Peter Parker de esa versión, que después es ocupado por Miles Morales, personaje que ya se hizo mención en el MCU, no a él, sino por el tío, y que muy probablemente aparezca en alguna versión futura del Hombre Araña. Para ir ya cerrando esto, quería que escuchemos la propuesta para mostrar un poquito esto de los villanos, que hablábamos de estos personajes importantes. Escuchar un poquito al Duende Verde, así teniendo un objetivo o una propuesta para el Hombre Araña. Eres una criatura increíble, Hombre Araña. Tú y yo no somos tan diferentes. No somos iguales. Tú eres un asesino. Bueno, a cada quien lo suyo. Yo elegí mi camino. Tú decidiste convertirte en héroe. A la gente de esta ciudad durante un tiempo le pareciste divertido. Pero hay algo que aman más que a un héroe. Ver que un héroe cae y muere en una hazaña. A pesar de todo lo que has hecho por ellos, al final te odiarán. ¿Para qué te molestas? Porque es lo correcto. Esta es la verdad.
Hay 8 millones de personas en la ciudad. Y esas prolíferas masas existen con el único propósito de levantar en hombros a la poca gente excepcional. Tú y yo somos excepcionales. Podría aplastarte como a una cucaracha ahora. Pero te daré una oportunidad. Únete a mí. Imagina lo que lograríamos juntos. Lo que tú y yo crearíamos. O lo que destruiríamos. Y las muertes que causaríamos a inocentes enfrascándonos en una y otra batalla egoísta hasta morir. ¿Es eso lo que quieres? Te lo dejo de tarea, héroe. Bien, ahí escuchamos un poquito lo que contaba, lo que decía, ¿no? El Duende Verde. No sé si es porque yo la he visto varias veces en latino, pero me parece muy bueno el doblaje de estas películas. Donde, bueno, en este universo donde no hay otros superhéroes, el Duende Verde quería unir fuerzas con Spider-Man para hacerlos más poderosos, ¿no? En ese momento todavía no sabe quién es el Duende Verde, ni el Duende Verde sabe quién es Spider-Man. Pero eso te va mostrando la importancia de este personaje, que para Marvel, creo yo, el Duende Verde es como el Joker en Spider-Man y en Marvel, porque Spider-Man tiene esa importancia como Batman en el universo de DC Comics. Y es un villano muy inteligente, es un villano que sabe cuándo ir y cuándo no ir a la pelea. Lo mismo que uno ve en el Joker, que muchas veces está haciendo algo y dice, bueno, este es momento para irme, y se retira. Y el Duende Verde también es de hacerlo, de no llegar hasta el final, hasta perder. Dice, no, antes que perder o antes de que las cosas salgan mal, o ya cumplí lo que tenía que hacer, me voy. Y de aparecer, desaparecer, buscar otros villanos y utilizarlos para sus ventajas. El Duende Verde, aparte de que hay que marcar que Norman Osborn es un personaje que hace la aparición de varios villanos, porque muchos villanos le terminan teniendo odio a Norman y Spider-Man lo termina salvando cuando no sabe que es el Duende Verde, porque, por ejemplo, el Buitre, Doctor Octopus, porque era un empleado. Hay varios que en los cómics eran empleados de él y por culpa del Duende Verde termina en la calle, o terminan siendo estos villanos que van en algún momento a buscar a Norman Osborn para vengarse. Esto hoy en día en el universo cinematográfico de Marvel se replicaba con Iron Man, y yo recuerdo mucha gente decía, ¿por qué todos los villanos tienen... ¿por qué siempre tiene que ver con Tony Stark? ¿Qué él hace aparecer los villanos? Siempre hablan de él. Bueno, era porque el Duende Verde es, en los cómics originales, el que le hace medio que culpable de los villanos. En este caso lo hacía Tony, porque Norman ocupaba el lugar que Tony Stark ocupa en este nuevo universo. Bien. Bueno, vamos a esperar ahora a ver qué hace Sam. Yo quiero ver qué hace Sam Raimi ahí con Doctor Strange en el multiverso de la locura. Promete muchísimo el director ahí, esa peli. Y bueno, a ver si hay una cuarta de Spider-Man, porque se estaban hablando estas últimas semanas, no sé si será verdad, si será un chamullito, pero que supuestamente iban a reanudar la cuarta película, que nunca se hizo debido al fracaso de la tercera, ¿no? Claro. No, y a la pelea entre Sam Raimi con Sony, claro, porque quería utilizar a otros personajes no tan vendedores por nombre. Sí. Quería usar a Black Cat, a el Buitre, y quería utilizar también entendido que a Rhino. Eran los tres que quería Rhino utilizar. A Misterio, porque en algunos me dicen que en algunos posts encontré que quería utilizar a Misterio y que lo quería hacer, quería que lo interpretara a Bruce Campbell. Bien, bueno, es que era una de las posibilidades, pero no les gustaba. Ellos querían usar al Lagarto y a otros personajes que no quiso, y bueno, terminó esta disputa. También se habla de que la posibilidad de que este reinicio de la cuarta película, que siempre se iba a hacer, sea en realidad la cuarta del universo cinematográfico. ¿Por qué? Porque se habla que esta tercera entrega aparezca. Hay gente que capaz lo esté escuchando ya el podcast en algún momento donde ya salieron las películas y estamos o en lo cierto o completamente equivocados,
pero se habla de la aparición de Andrew Garfield en esta nueva edición del Hombre Araña y un cameo final de Tobey Maguire que daría pie al universo de cinematográfico de Marvel, la película de Sam Raimi con Doctor Strange, que sería la que abriría el multiverso, donde estarían incluidos estos personajes, para ya la cuarta película del Hombre Araña sea el Spider-Verse. Y bueno, ahí podría estar la mano de Sam Raimi y ser como la cuarta película y la tercera del Amazing, como unificar y que sea la película que no se hizo de las otras, termine siendo esta en unión. Pero que el estudio no interfiere y le deje hacer las cosas como quiere Sam Raimi, por favor. Exactamente. Porque se nota muchísimo en la tercera la mano del estudio. Exactamente. Tenemos que ir cerrando el podcast, así que lo vamos a hacer primero escuchando a la tía May con este más que hermoso mensaje que deja en la segunda película de esta trilogía. Ni te imaginas quién quiere ser. El Hombre Araña. ¿Por qué? Reconoce a un héroe solo con verlo. No hay muchos como él en las calles, volando de un lado para otro, salvando ancianas como yo. Y Dios sabe que los Henrys necesitan un héroe. Gente valiente que se sacrifique, poniendo el ejemplo a todos. Todo el mundo ama a un héroe. Se forman para verlos, aclamarlos, gritar su nombre. Y con los años relatan cómo soportaron horas de lluvia solo para ver al que les enseñó a resistir un segundo más. Me parece que hay un héroe en todos nosotros. La verdad que ya hemos culminado este podcast, hemos llegado al final. Creo que queda mucho para hablar, estaríamos charlando un rato más, pero se nos ha acabado el tiempo. Nico, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, en el próximo programa me van a escuchar hablar mucho más porque soy justo fan de lo que se va a hablar. Perfecto, perfecto. Muy bien, Nico, muchas gracias como siempre. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes, chicos, y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. Exactamente, la semana que viene vamos a estar con una nueva edición de este podcast. Nosotros nos vamos ahora a cerrar el podcast escuchando, creo que la versión más icónica del tema de El Hombre Araña. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web in his eyes, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Disculpe, ¿fuego tiene?